Vamos. La pregunta de hoy. ¿Dios existe? La pregunta más fácil de las que de las que hemos hecho. La más fácil. La más fácil. Pregunta complicada. Vamos a definir primero. Yo sí he dicho en el podcast un par de veces que soy ateo, que significa pues que no creo que existe Dios. Pero en las últimas semanas se reveló. Tuviste una Fui a una revelación. cueva. Hiciste un retiro espiritual y entraste a una cueva. Saliste iluminado. Sí, la verdad es que creo que sí existe una fuerza que tiene que ser la fuerza que regula todo, como una constante. No sé si son las cuatro fuerzas estas que habló el astrofísico, gravedad, nuclear, leve, fuerte, no me acuerdo cuáles son las cuatro del universo, o si hay una fuerza de fuerzas. Creo que eso sí tiene que existir y entramos, y creo que es importante reconocer que exista esa constante. Y creo que si no eso es lo que permite que vivamos y tengamos la sociedad que tenemos y que el lenguaje y la ciencia no funcionaría sin esas fuerzas constantes. Lo que no, y alguien pudiese decir eso es lo que yo me refiero con Dios. Y si eso es lo que se refiere, yo estoy de acuerdo. Si lo que se refiere es el Señor que está viéndonos por un monitor y le da botones cuando está molesto contigo y que te ama y tú lo amas para atrás y que cambia las reglas por ti y a los otros se los clava. No, eso yo no creo que haya una fuerza que tenga ese tipo de voluntad, como una voluntad humana. Eso no es lo que me refiero. Y quiero aclararlo porque yo sé que pues mucha gente, Beto Dios que cree en Dios, pues creen eso. No, yo no creo en eso. Pero sí creo que hay una fuerza que es constante, que regula todo. Y creo que es importante reconocerla. Este, Ok. ¿qué crees hasta ahí? No es muy alocado. Es lo que estaba pensando. O sea, no es reactivo a cómo tú te comportes o cómo tú... Int- O sea, interacciona contigo, como la gravedad sí, interacciona pero no, ok, contigo. ok. Pero No, no es... no, pero no se mueve en una balanza dependiendo de cómo tú, Exacto. de cuál sea tu comportamiento o tus acciones. Son constantes. O Son sea, constantes y es brincas del importante. edificio, vas para abajo. Vas para abajo Siempre. No importa siempre. cuán bueno sea, cuán malo sea. Y por eso al edificio, brincar del edificio le llamaríamos malo. Esa es una actividad moralmente mala. Pero es porque cuando interactúas, es una forma mala de interactuar con la fuerza de gravedad. Es una forma ineficiente. Si lo que quieres es, partiendo de la premisa, y esto es una premisa que es como decía el astrofísico, así, Un un axioma. axioma. No, esto sí me la estoy sacando el culo. Sí, Que es una regla general por la cual en su mayoría damos por cierto. queremos sobrevivir, es la primera misión de los seres humanos, como individuos y como grupo. Queremos aumentar felicidad, reducir sufrimiento. Eso hay que partir de esa premisa. Porque si no, pues ya entonces sí no hay bueno ni malo, porque pues, no, porque si la meta en verdad es morirte, pues brincar del edificio es extremadamente bueno. Es una buena forma de interactuar con la gravedad. O sea que partiendo de la premisa que esa no es la meta, que la meta es sobrevivir, reducir sufrimiento y aumentar felicidad, significa que hay unas formas óptimas, hay unos actos óptimos, hay unos pensamientos óptimos que nos permiten, que que es la mejor forma de interactuar con estas fuerzas. Y si tú sigues esos pasos, te va a ir bien. Vas a, a reducir sufrimiento. Si no lo haces, te va a ir mal. Y parecería en ese aspecto que si hay un señor diciendo, este tipo hizo esto, que se queme. No creo que sea de esa forma el mecanismo que funciona, sino es más, construiste el avión sin considerar que estaba la gravedad. El avión se cayó. No porque la gravedad quería que se cayera, sino porque es la constante, así es que Porque opera. funciona. Así es que opera. Hasta ahí está. Sí, sí, estoy en la misma línea. Yo lo que sí no sé es cómo vemos eso. O sea, sí, no sé si eso en realidad, o sea, es una constante porque en nuestro,
O sea, no es constante en el sentido de ser constante en el universo, porque, ¿verdad? Varía el tipo de gravedad en ese sentido, ¿verdad? Hablando de esa fuerza. Pero sí es constante, ¿verdad? En nuestro entorno. O sea, no sé cómo... Pero hasta la gravedad sí sabemos como que la fórmula, hasta el Sí, conocimiento que tenemos. Puedes puedes calcularlo y sabes calcular que tú sí cuánto es la sabes. gravedad de ese, ¿sabes? Hay algún tipo... Exacto. Pero no sé si lo veo como... O sea, ¿cómo es eso? Esas son las reglas de vivir, es lo que tú dices. O sea, como... Es como... le pongo el juego este. Estás jugando este juego y Voy a poner estas el son Game of las... Life. Estas Un son momento. las... Pónchalo aquí. Esto es un juego de... Es como una simulación que se llama el Game of Life. The Conway's Game of Life. Que es una simulación básica que... le voy a dar el play aquí, pero para darle un contexto, que explica... es como un juego que tiene unas reglas bien básicas y empieza con unos visuales bien sencillos y con solo seguir esas reglas que parecen ser básicas empieza a crearse complejidad. Ok, eso que voy a lo que voy a ponerlo como rápido para que... Y los que están escuchando, pues lo pueden buscar en YouTube, se llama Conway's Game of Life. Es súper interesante. Vamos a ponerle aquí las reglas, espérate. Ve, una regla. Piensa que es un cuadriculado que tiene muchos cuadritos, un espacio cuadriculado con muchos cuadritos que se prenden y se apagan. Y hay reglas que deciden cuándo se va a prender y cuándo se va a apagar. La primera regla es Any life cell, cualquier célula que tenga menos de 2 vecinos se va a apagar, se va a morir. ¿Ok? Porque es como hay underpopulation, no sé por qué le ponen hay underpopulation, es un cuadrito, no tenías que explicar qué era porque había underpopulation. ¿Será...? El No, segundo, no sé. any life cell with 2 or 3 live neighbors lives on to the next generation. O sea que si tienen vecinos, viven a la próxima generación. La tercera regla, cualquier cuadrito que tenga más de 3 vecinos se muere porque hay demasiada gente. Cuarta regla, cualquier célula muerta que tenga 3 vecinos se prende, se resucita. Y yo creo que esas son todas las reglas. Y entonces, espérate, y entonces mira cómo eso, con unas reglas bien sencillas, empieza a crear unos visuales complejos. Solo las células interactuando con 4 reglas básicas. Ujú. Digamos que entonces nosotros, y lo pueden ver, no lo voy a poner completo, búsquenlo, es bien interesante en Conway's Game of Life, está en YouTube. Y si lo siguen viendo, ven cómo se va poniendo más complejo y más complejo y más complejo, con tan solo 4 reglas. Y es un poco lo que trata de demostrar es que porque tú veas un sistema que es complejo, no quiere decir que las reglas de las cuales ese sistema emerge tienen que ser complejas. Tú puedes tener reglas simples y con muchas interacciones y mucho tiempo va a producir algo complejo, precioso, sofisticado, lo que fuese. Ujú. Ahora piensa que nosotros somos los cuadritos, las células, estas. Y si tenemos free will, que es una contradicción a mi primer episodio, y después vamos a ver cómo eso interactúa. Pero por el momento vamos a suponer que sí hay free will. Somos las células y hay free will. Pero nosotros no sabemos de entrada, el día 1 nos tiraron. Naciste célula, nadie te habló de estas reglas ni nada. O sea, tú no sabes. Nadie te explicó las reglas del Nadie te juego. explicó las reglas del juego. Te tiro ahí y ya. Entonces hay gente que empieza a actuar, pa, y se mueren. Otros actúan y florecen. Y entonces parece todo como arbitrario que está sucediendo. Tú que lo estás experimentando en tu vida y es arbitrario. Y poco a poco empiezas a descifrar, empiezas a encontrar patrones en estas reglas. Es importante que las reglas sean constantes, porque así es que tú puedes entonces decir lo que pasó ayer, pues es un patrón que me puede ayudar a comportarme hacia el futuro. Y empiezas a actuar y empiezas a codificar esos patrones que tú vas viendo y los empiezas a decodificar y creas un libro y dices, esto se puede hacer, esto es bueno, esto es malo, porque lo bueno es lo que hace que no me muera, lo malo es lo que hace que me muera. Y empiezas a codificarlo y empiezas a actuar según esas codificaciones. Y se lo compartes con tus amigos y tu familia, lo que fuese. Y empiezas a ver que prosperan mejor que los que no están siguiendo la codificación. Conociendo nuestra psicología, parecería que pudiésemos fácilmente imaginarnos
que es que esas reglas son como nosotros y hay alguien que te está penalizando si no las sigues. ¿Verdad? Y es como si fuese un humano ahí parado que está mirando, Beto rompió la regla 3, mátale, que se muera o que sufra o lo que fuese. O sea que sí yo veo cómo se puede personificar Estas reglas. las reglas, cómo psicológicamente lo podemos hacer. Pero no quiere decir que haya una persona. Sí quiere decir que está esta fuerza que es constante. Y si tú operas de una forma que interactúas saludable con ella, pues esa fuerza va a compensarte no matándote. Y eso es lo que yo creo que hemos hecho con las religiones y eso. Es de alguna forma encontrar cuáles son esos patrones que hacen que suframos menos, seamos más felices. Y codificarlos para actuar de esa forma. Crea un montón de otros problemas y entramos en eso ya mismo, los problemas que pasan con la religión. Pero es producto de que somos capaces, de que existen estas fuerzas, sea una o sean múltiples, existen, son constantes, es bien importante que sean constantes, son constantes y podemos ir identificando los patrones y codificando la mejor forma de relacionarse con esos patrones. Pero ¿tú crees que las religiones tratan de explicar esas fuerzas? Yo creo no explicar las fuerzas. Yo creo que explicar ¿Cómo interactúan? Cómo interactuar con la fuerza es lo que yo creo que tratan de hacer. Y yo creo que ellos y dándole, o sea, asumiendo buena fe. Yo sé que las religiones han tenido historiales todas buenas, malas. O sea, como que estoy cogiendo el lado puro, digamos, de la religión, la teoría de la religión. En la práctica sé que era política y era poder y era abuso. Quiero distanciarme de eso. Es la parte religioso. Es la parte teórica y filosófica. Yo creo que las religiones lo que hacen es, si tú compras esta premisa de que existen estas fuerzas y son constantes, y compras que por ende hay una buena forma de interactuar con ellas y una mala forma de interactuar con ellas, que de hecho el concepto de bueno y malo es producto de la fuerza. ¿Cómo tú llegas a que eso? Porque parte de la premisa que decimos que no quiero sufrir. Quiero sobrevivir y no sufrir. Quiero sobrevivir y no sufrir. Y viendo el juego el Game of Life, tú dices, ok, claramente hay unas cosas que si hago, sobrevivo, y otras cosas que si las hago, me muero. Lo que pasa es que eso sucede porque las reglas, pero existen estas reglas, estas fuerzas constantes. En ese juego no tienes free will. Sí, hay que... O sea, digo, busquen el episodio de Free Will para que Beto los convence de que no existe. Sí, buscan el episodio 1 para después escuchen esto y vean cómo me contradigo. Pero son preguntas difíciles. No, lo que quiero es entender, ¿verdad? Y aunque no haya free will, aunque no haya free will, hay una buena forma de interactuar con la fuerza y una mala forma. O sea, tú puedes decir, si un oso brinca de un edificio, es una mala forma de interactuar con la gravedad. Si el oso fue libre de decidirlo o no, es irrelevante para decidir si era buena o mala forma de interactuar con la fuerza de la gravedad. No, pero yo creo que no es irrelevante porque entonces quizás ese era el propósito. Entonces, o sea, si no tienes... Entonces, ¿tú crees que ya hay una preprogramación mucho mayor? O sea, que el concepto de sobrevivir y sufrimiento, tú lo que estás es retando la premisa de que la meta es sobrevivir y sufrimiento. Y reducir sufrimiento. Sí. Porque eso está codificado y no hay, si no hay free will, tal cosa. Por ejemplo, sí. En el Game of Life, ¿sabes? Tú tienes unas reglas bien específicas. O sea, que no hay... la bombilla que está prendiendo o apagando no está decidiendo si prende o apaga o si se mueve a otra. Es si tú tienes unos vecinos que cumplen estas características, tú prendes o apagas. Estás condicionado a la posición que tú estés. Si no pudiste haber hecho nada distinto. Ajá. Suena bastante al episodio que hicimos. No sé cómo tú determinas si son buenas o malas. Pero digamos esto. Si son estas reglas que no te dejan... Pero digamos esto. Soy la bombilla. Ninguna otra alternativa. Soy la bombilla. No tengo free will. Pero tengo inteligencia. Entonces tengo la capacidad de aprender. La capacidad de incorporar información nueva. Con la meta de sobrevivir. Esa premisa... O sea, si la tiramos por la ventana esa premisa, pues yo creo que sí. No, ningún podcast, no hay conversación se acabó, que importe. Nos vemos. No hay conversación que importe. Eso que
soy la bombilla, no tengo free will, pero sí quiero sobrevivir y tengo la capacidad de aprender. Aún así, yo puedo incorporar, no yo, en mi código se incorporaría nueva información que va a codificar una mejor forma de interactuar con la fuerza. Quizás hasta el punto que yo pueda descifrar las reglas. Eso debe ser la meta. Ese debe ser Esa es la eso es meta lo que hacen los científicos, esa es ¿no? la meta del humano. Esa es la meta de los científicos. Pero digo como como especie, esa debe ser nuestra meta de entender todas las reglas. Yo creo que somos incapaces, pero quizás yo creo que debemos aspirar a hacerlo, porque es una mejor forma. Si nos acercamos más a las reglas, nuestros códigos van a ser más efectivos. Se optimiza. Se La forma optimizan. que nosotros... Sí, eso yo estoy. Por eso es prociencia. Quote, Ciencia. prociencia. Go ciencia. Que lo podamos lograr para mí es como que decir si una hormiga puede entender el mundo humano. Es como que, ¿de qué estamos hablando? Nosotros somos. Yo creo que la hormiga está más cerca a nuestro tamaño que nosotros A la cosmos, respuesta. o sea, al universo. O sea, es como que no. Nosotros no. Lo que sí somos buenos es describiendo. Nosotros no somos buenos entendiendo por qué. Pero es que, ¿cómo vamos a entender el porqué de todo esto? Pero sí describiendo de cómo funcionan. ¿Verdad? Descifrando estos patrones, codificándolos en reglas. Usamos el método científico como un buen método para validar si esta regla era cierta o era falsa, ¿verdad? Y se va codificando. Yo creo que las religiones, en teoría, una de las cosas que estaban logrando hacer, porque hay otras cosas, una de las cosas que estaban tratando de hacer era decir, ok, si yo creo que hay una mejor forma de interactuar con esta realidad, estas fuerzas, y una peor forma, ¿verdad? Hay un espectro, hay una jerarquía de bueno y malo. Y puedes decir, lo mejor es el cielo y lo peor es el infierno. Ahí si queremos ponernos un poco usando su lenguaje. Ellos yo creo que veían ejemplos, personas que hacían algunas cosas bien y empezaban a extraer de cada uno de ellos individuales las cosas buenas y vas creando como un superhumano. O sea, creas como una ficción superhumana. Sí, dije ficción. Una ficción superhumana donde dices, este es el modelo a seguir. ¿Verdad? Esto es lo que se debe admirar. Este es tu estándar. Compárate contra esto. ¿Qué es esto? Es lo mejor de cada una de las personas que mejores lo hayan hecho. Y creas como un modelo. Y entonces te compara ese modelo. Yo creo que el error que se comete a veces es que la gente piensa que ese superhumano existía y tiene otros poderes. Como que ya eso se cruza una línea que se convierte problemático. Pero eso, como que decir, el modelo perfecto, que es la combinación de todas estas características individuales, es hasta ahora lo que hemos sabido concebir como la mejor forma de interactuar con esta realidad. Yo creo que en el tiempo se debe poder editar el modelo con nueva información. Una vez, descubrimos una regla nueva o esto pues no estaba tan claro y lo vas modificando. Pero ese modelo sí es útil para nosotros. Es útil personificar, darle humanidad a cómo esa forma óptima de interactuar con las reglas se traduce al diario vivir de nosotros. Es como que yo decirte las reglas quizás no es tan útil, pero yo decirte, y ahí es que empieza a aparecer el dogma. Haz esto, no hagas esto otro. Pues eso sí ya yo lo puedo aplicar. Y casi al punto que mi comportamiento se parece al de este modelo. Y si este modelo era una buena representación de la forma óptima de interactuar con las reglas, pues entonces mi vida se supone que mejore. ¿Verdad? Mi célula, me muero menos en el jueguito de Game of Life. La pregunta yo creo es ahora, con eso que dijiste, es si en verdad son constantes. Si no fuesen constantes... Porque Ajá, porque no han cambiado con el tiempo. Las fuerzas. O la manera que tú interactúas con ellas. Por ejemplo... La forma óptima... Tú dices... Pues, ok, estamos entrando en tierras profundas. Okay, porque quizás parece contraproducente, pero
quizás en tiempos antiguos la mejor manera de sobrevivir era sufriendo o aumentando el sufrimiento de alguna gente. Sí. O sea, que si tú estás O sea, preguntando, ¿cómo no siempre la manera óptima? O sea, esta ideología de este humano ficticio no siempre era lo que catalogamos bueno hoy, yo creo que en el diablo, 2022. eso es una buena pregunta. Yo creo que hay distintas formas de ver eso y vamos a tratar de hacerlas todas. Primero, yo creo que hay algo que sucede, hay algo que sucede cuando tú tratas de codificar estas verdades, el lenguaje que todo el mundo, que se pueda Porque distribuir. primero estábamos empezando hablando con la fuerza de gravedad, que es algo bastante, Sí, es un o sea, buen ejemplo que universal yo lo uso y para que... básico, ajá, pero la mayoría de las reglas son bien abstractas, no como la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es bastante abstracta. La fuerza. O sea, tú dices, o sea, abstracta en el sentido que si brincas de un edificio te vas a caer, eso que Yo no es digo, o sea, abstracta. O sea, sí, es yo fácil digo de... más como amar al prójimo como a ti mismo, o alguna, o sea, es como este tipo de cosas que es más abstracto, que son reglas establecidas por múltiples religiones a través de la Sí. historia, o como que trata no matar a otra persona. No sé, es como... Eso no es Hay, tan abstracto. pero hubo una época que quizás tú tenías que matar para sobrevivir, Por eso, déjame hablar de eso. aunque sin contemplar el sufrimiento de Porque otra yo creo que lo persona. que... Todas estas cosas dependen. Por Y eso lo que tú estás pregunto diciendo, si si el es tan bueno y malo, constante si el bueno y como malo, tú pensamos. estás preguntando si lo bueno y lo malo es relativo. Es relativo en el tiempo, que es la Ajá, pregunta que tú ajá. hiciste, pero también puedes decir relativo en el ambiente, en el contexto, en la situación. Ujú, Yo quiero ser bien cuidadoso con esto. Yo diría que, bueno, el que hablamos de Bad Bunny, establecimos que sí, que la moral tiene un elemento de relatividad, que es específica. ujú, Para poder juzgar algo bueno y malo tienes que entender la situación, tienes que tener el contexto. Yo creo que eso depende a qué layer estás analizando la situación. Los layers bien superficiales es bien relativo. Te voy a dar un ejemplo bien bobo. Es decir, como yo puedo decir que comer proteínas es universalmente bueno. Todo el mundo necesitamos comer proteínas. Puedo decir que en algunos sitios comer vacas es malo, comer salmón es bueno, comer cerdo es bueno, comer habichuelas es malo, es bueno, malo. ujú, A ese nivel ya más superficial, yo creo que empezamos a entrar en los elementos de relatividad. Pero ujú. lo que sí que podemos extraer de ellos, si somos sabios y si corremos el experimento por miles de años, lo que empiezas a aprender es que no, es que lo bueno no es comer salmón, lo bueno es comer proteína. Sí, Y vas entonces como empiezas a a extraer una meta verdad. a una meta verdad. Y empiezas a extraer esas meta verdades que empiezan a ser como más universales. Y esas yo creo que no cambian. Nuestra capacidad de llegar a esas, pues eso es más complejo. La capacidad de, de distribuir esta codificación, ¿verdad? Al final tú codificas y quieres que la gente viva sobre eso. Ujú, Yo creo que mientras más superficial lo hagas, más fácil es que la gente lo adapte, ¿verdad? Si yo digo, come carne sí, come, come carne, no coma cerdo, digamos, en los judíos. No coma cerdo. Pero eso es fácil. Versus yo decir, no comas un animal que puede que esté infectado porque se ujú. baña en lodo y está sucio. Sí, 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 como que sí, pues, sí. yo no... Me tengo que poner más fácil, ¿sabes? O sea que cuando te encuentras con un problema de distribución. Entonces, cuando tratas de distribuir masivamente, lo tienes que hacer más dogmático y más superficial. Y ahí empiezan las peleas. Ahí es que yo creo que empiezan las peleas, porque dice, espera, yo, ¿cómo que no puedo comer salmón si yo estoy en Chile y esto es lo único que hay? Pero no, el Viernes Santo no se puede comer... bueno, no, al revés, el Viernes Santo no puedes comer carne. Bueno, yo estoy en Texas y lo único que hay es fucking carne. No. Entonces los de Chile están contentos porque comen salmón y igual eso es lo que comen todo el tiempo. Entonces, como que eso no, ya eso es una estupidez. Es Ujú, algo, ujú. es más la meta verdad, lo que yo creo que es más constante. Pero Pero eso puede ser la meta verdad, pero lo que estábamos hablando al principio es cómo uno interactúa con esto. Ahí lo Pero yo creo importante es que, cómo uno va. sí, ahí tú, esto, estaba viendo unos debates de unos matemáticos de que si la matemática se descubre o se inventa, si es un invento humano Ajá, ajá, o es un descubrimiento. ajá.
los más como que así, las mentes más como que físicos y matemáticos bien, o sea, bien adelantados, estaban diciendo que ellos creen más que es como un descubrimiento. O sea, no es... Nosotros no nos inventamos que 2 más 2 es 4. Fue como que lo descubrimos que 2 más 2 es 4. Eso siempre estuvo ahí. 2 más 2 es 4 era cierto para el T-Rex, aunque él no supiese sumar. O sea, que siempre esa Sí, respuesta sí, estuvo allá él afuera. sabía que estaba acumulando más comida. O entiendes, como que Sí. Y entonces, tenías menos, ahora tienes más, ya eso es matemática. lo que tú puedes decir es que matemática o fórmulas matemáticas es el lenguaje que los humanos inventaron Para interpretar esa para interpretar información. esa realidad. Pero esa realidad es cierta. Eso está ahí. Un descubrimiento. Eso es un descubrimiento. Vamos a darnos cuenta cuando vengan los aliens y nos expliquen cómo ellos lo hacen. Co- Si es una invención o un descubrimiento. Los aliens han descubierto cosas que nosotros no hemos descubierto. No, pero digo, se ponle así como las matemáticas. Digo, los aliens que nosotros no imaginamos. Debe haber unos aliens ahí bien porquería. Digo, como te imaginas, ellos llegan con un concepto matemático completamente diferente. Como, pues fue una invención humana. Es posible que nuestro lenguaje matemático no sea la interfase perfecta. Con la que ellos interactúan. Es 100% probable que nuestra matemática no es la interfase perfecta No, pero digo que en sea ese otra, mundo. que sea otra manera de interpretar la información. Que no sea, o sea, que 2 más 2 no es 4. Yo me sorprendería mucho que en planeta Tierra 2 más 2 no sea 4. Porque Sí, sí, pero digo, esa o es sea, básica, pero si, quizás, bueno, si ellos, Lo de Newton y si ellos Einstein, tienen acceso, si ellos tienen acceso a otra dimensión, que se mueva de otra yo creo forma, que quizás es más como es eso, lo de como... Newton, que era como que incompleto, o empezaba a fallar en el decimal, en el octavo decimal, o cosas así, como que Ujú, ujú. hay otras precisiones que no estamos llegando todavía. Pero están ahí, eso es un buen punto. O sea, y de hecho, la única forma que tú sabes que estás bien o mal es porque la constante te lo dice. Es la fuerza, te da el feedback. Y te dice, no, caballito, 2 más 2 no es 8, por eso se cayó el avión. ¿Entiendes? Como que sin el feedback, sin la fuerza y la constante, no supieras Yo creo que... que no se hubiese que 2 más 2 es 4. sí, 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 sí. Sin esa constante para nosotros. Exacto. Y entonces, volviendo a eso a lo de la matemática, eso es lo que a mí me ha ayudado. Por eso como que empecé a pensar en esto y me ha ayudado mucho. Decir, bueno, pues si eso es cierto, de que la matemática está ahí y siempre estuvo, era cuestión de que teníamos que Asigna- saber accesarla, Teníamos que inventarle una interfase inventarle la interfase, para poder interactuar con ella. pero siempre estuvo ahí, la verdad estuvo ahí. Para las preguntas morales también debe ser. Para las preguntas, y no pienses preguntas morales bien grandes, para las preguntas de qué hacer con tu vida cuando estás down, o estás triste, o pasó una situación. ¿Qué hacer con tu vida? Es una pregunta. ¿Qué yo voy a hacer mañana? Eso es una pregunta. Y esa pregunta tiene un abanico de alternativas. Existe la mejor alternativa. Existe. O sea, no es indiferente lo que tú escojas. O sea, que tú lo escojas, que lo escoja tu alma o lo escoja tu cerebro por el algoritmo. Pero lo que decida hacer esta unidad que se llama Beto no es indiferente. Existe la mejor respuesta y existe la peor respuesta también. Y solo está ahí para ser adaptada. Existe, está ahí, es cuestión de poder accesarla. Y ahí entran muchos mecanismos, ya sea religión, ya sea ciencia, ya sea cosas más como espirituales, meditación, psicodélicos, whatever, funcione para cada cual. Y quizás eso es relativo, ese aspecto es relativo. Lo que no es relativo es que hacerse esas preguntas y buscarlas y reconocer que va a haber una mejor respuesta, hacer ese esfuerzo ya de por sí yo creo que te acerca a convivir mejor con estas fuerzas. Sí. La pregunta que empezamos con eso era eso, es si de verdad son constantes, porque pueden existir momentos que pareciera, o sea, para el 2022 que estamos viviendo, jugamos en contra de esas fuerzas. ¿Cómo así? Eh, Ponle que, no sé, Quizás lo que tú estás diciendo la ahí, guerra civil, qué sé yo. O lo que sea, tú estás, eso tiene mucho sufrimiento
sea, la pregunta que tú me estás haciendo mucha es no supervivencia si de cosas que esto, son malas hoy siempre fueron malas. o cosas que fueron malas en el pasado. Exacto, sí, Es que, es pero es como, que establecimos que es por contexto. O sea, que es que el hoy no se vive en el pasado. sí, sí, O lo sea, que no, está, no estás comparando pues es cosas que relativo, entonces. es relativo, pero lo que es importante entender O sea, no es, es constante, pero vamos, entonces. ok, vamos a entrar a ese punto ahí. Espérate, es no, no, no. Para mí hay una diferencia entre lo que es, hay que tener cuidado con relativo y subjetivo y objetivo. Cuando se dice relativo, lo que yo me refiero es que es la respuesta a la pregunta si es bueno o malo es específico a la situación. Como ponle que Y, en este y puede que haya meta tienes esta verdad. pregunta y Ah, este abanico de respuestas. siempre va a Si ser. es relativo, significaría que En la mejor ocasiones, alternativa se puede mover dependiendo de dependiendo dónde del... estés tomando la decisión o contestando esa pregunta. Sí, yo creo que eso es cierto. Creo que hay... y depende a qué nivel hagas la pregunta. Si haces la pregunta de qué es mejor comer salmón o comer carne, pues a eso va a ser relativo. Si haces la pregunta de comer proteína es bueno o malo, probablemente la relatividad se empieza a reducir. Ujú. Empiezas a encontrar cosas más universales. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Pero aún sea salmón o carne, el hecho de que sea relativo no significa que no exista la mejor respuesta. Lo que significa es que Sí, por eso, pero depende de la situación, la lo que respuesta digo es que la cambia. mejor respuesta puede ir en contra de esta verdad absoluta o Nunca fuerza. sería la mejor. Sí, o sea, si lo Porque estás lo tomando mejor lo si defines. lo estás Es que no considerando existe. en el tiempo, no en el espectro de la humanidad, ponle, o como estamos hoy en el 2022. Es que no existe. Tú no puedes decir que algo es mejor que lo que hace es interactuar mal con la fuerza. O sea, yo no puedo decir que ese avión es mejor porque y se cae más. ¿Entiendes? Como que eso no tiene el hecho que decimos que es mejor es porque interactúa mejor con la fuerza. Produce más felicidad Pero eso y sí, menos eso siempre sufrimiento. es verdad, es la pregunta. La pregunta entonces si sí, yo creo que eso siempre es verdad. Lo mejor No hay ningún instante en la historia de la humanidad donde... es que es verdad por definición de la palabra. ¿Entiendes? Como que tú no vas a decir que lo mejor que pasó fue que nos extinguimos todos. Que eso no tiene sentido, ¿entiendes? Porque la palabra mejor ya de por sí carga que lo que mejor significa que es O sea, lo el más mejor... bueno de todos los pero es buenos. que yo creo que es irrelevante preguntar porque lo mejor fue lo que pasó porque estamos aquí. O sea, no hay otra alternativa como para ver lo que pasó. ¿Se entiende? Llegamos hasta aquí tomando las decisiones que se tomaron a lo largo de 200.000 años o 1 millón de años. Digo, no, pero tú Y puedes llegamos aquí. decir lo que hizo Hitler era lo mejor que pudo haber pasado. No, no. Sí, sí, no. O sea, O sea, él toma unas decisiones y en esas decisiones... pero yo lo estoy buscando para el otro lado. Es lo que estoy buscando para debatir el punto. Estoy buscando a ver si hay algún ejemplo que sea opuesto a eso. Si tú puedes Donde las decir decisiones que se guerra, en tomaron... algún momento las guerras... Pero quizá eso va al punto que tú estabas diciendo de que pues una guerra, si buscas la meta verdad, pues sabes lo que se estaba peleando o lo que se logró después de la pelea pues era mejor para la humanidad Pero y yo para no la estoy sobrevivencia del diciendo... humano. O sea, tú dices, como todavía estamos vivos, hence, en toda la historia actuamos óptimamente. No, al Pues eso, revés. pues Yo por digo eso... digo que que es irrelevante preguntarlo porque así fue que llegamos hasta aquí. O sea, no, Pero pudimos haber llegado, de nuevo, asumiendo que hay free will, pudimos haber llegado a algo distinto, o de una esa forma es la distinta, o pregunta. una mejor. Esa es la Lo pregunta. que, bueno, esa es la Si pregunta. Y hubiese tienes que ganado Al asumirlo. Gore en el 2000, estuviésemos volando. Sí, sí. No sé. Este, pero entonces, ¿sabes? Más para aterrizarlo para la vida de las personas. Si existe la mejor respuesta a tus preguntas, es tu deber, es tu responsabilidad buscar los mecanismos para accesar esa respuesta. A mí me da esperanza. ¿Por qué me da esperanza? Porque en mis peores momentos yo sé que es cuestión de cambiar mi software y pensar bien cuando actúo y cuando pienso si en verdad estoy haciendo lo más óptimo para interactuar en este mundo.
Y me puedo apalancar de de otras personas que ya lo han hecho. Ahí, pues, la familia, los amigos, conversaciones, de nuevo, las religiones, psicodélicos, ciencia. You do you en ese proceso. Pero el proceso parece ser una meta, ¿verdad? Que si sigue ese proceso, si reconoces que existe algo mejor que algo, que es objetivo, que está ahí para agarrar. No es cuestión, no es subjetivo. Yo creo Entonces, que hay que es... cambiar la premisa original. ¿Cuál es lo decidió Hay que Dios. eliminar la parte de, de eliminar el sufrimiento. Reducir sufrimiento. Yo creo que eso hay que eliminarlo. ¿Cuál es entonces la meta de él? Es que el sufrimiento... Sobrevivencia de la especie. Es que el sufrimiento es sufrimiento es un mecanismo biológico de que estás cerca a morirte. O de que... No necesariamente. O el fighter... No. Sí. O de que se parece a momentos que has estado cerca a morirte. Y tú decides si le picheas o no. O sea, tú puedes estar haciendo ejercicio bien brutal y te duele. Y es el cuerpo diciendo, tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. Tú ya sabes. Yo creo que es sobrevivencia de la especie. At all costs, no importa. Que esa es la meta. Como por ejemplo, delayed gratification. Pero necesitas los mecanismos en vida. Tú estás sufriendo probablemente. Necesitas los mecanismos en vida para saber si te estás acercando. O sea, si tú no tuvieses... Imagínate... Ok, vamos a coger 2 poblaciones de humanos. Una población de humanos que es nosotros hoy en día, lo mismo, hoy en día. Y una segunda población que es nosotros mismos, pero nos corta el sistema nervioso que envía la señal de placer y de dolor. Esa señal la borra, la quitaste. No, pero no es lo que yo estoy diciendo eso. Espera. Sí. No. Pero espera. Tú sufres. ¿Cuál de esas 2 poblaciones va a sobrevivir mejor? La que sufre, o sea, la que tiene... Pues eso es lo que yo estoy diciendo. Por eso, pero entonces, lo que yo estoy reducir sufrimiento es un proxy para sobrevivencia. No, porque... Es lo que acabas de decir. El final de reducir sufrimiento es cortar eso. Y eso es lo que yo no digo. Yo lo que digo es que el sufrimiento es parte integral de... ¿entiendes? Ya entiendo el dilema que estás diciendo. Ajá. Como que no puede ser reducir sufrimiento porque si reduzco el sufrimiento a 0, no garantizo la supervivencia de la especie. De acuerdo. Yo reducir el sufrimiento, nunca eliminar la capacidad de sufrir. Yo lo eliminaría y ya. En mi punto de vista. No, chico, o sea, no eliminar el sufrimiento, reducir sufrimiento. Pero es que si te está enviando la señal, si sufrimiento es un proxy para sobrevivir, y tú dices que la meta es sobrevivir, ignorar el proxy de sobrevivir no es bueno. Yo no lo estoy ignorando. Lo que estoy diciendo es que la meta no sea reducir las situaciones en las cuales el proxy se activa es bueno para sobrevivir. Eliminar el mecanismo es malo para sobrevivir. No, porque si eliminamos tanto eso que ponle que ahora estemos en un 100% de acceso a eso y en 100 años estamos en un 20%, estamos súper sobrepoblados, estamos gastando todos los recursos, ¿sabes? Porque tienes que calcularlo. Yo creo que lo que hay que añadirle es la dimensión de tiempo. Porque tú puedes decir sufrimiento hoy para menos sufrimiento. Es una complejidad, claro. En años. Es como que que los religiosos lo hacen. Es el sacrificio. Ajá, eso es lo que significa el sacrificio. Sí. Sufrimiento hoy para para mañana sufrir menos. Eso es lo que hace. Eso que si le añades la dimensión de tiempo y dice, pues sufrimiento en agregado en la historia hacia futuro, pues... Pero al final son preguntas... Por eso es que esos libros y esas tradiciones son valiosas para muchas personas. Porque imagínate que cada vez que tengas que tomar una decisión, tienes que pasar por esta paja mental que nosotros estamos teniendo ahora mismo. Y calcular, bueno, si yo hago esto, ¿cuánto sufrimiento va a haber en agregado de aquí a 5 años? Eso. Dice, no, pues mira los patrones, mira la ciencia, si existe literatura de ciencia, mira los patrones históricos, mira los modelos a seguir, ya sea de tu familia, fuera de tu familia, y empieza a crearte en tu mente un modelo y aspira a ese modelo. Sí. Lo que yo creo que es importante es que pases por ese camino y aspires a algo. Es que yo creo que pasas por el camino sin tener que yo creo que muchas tener veces, el assumption de que eso es una regla universal. Reducir el sufrimiento. Fíjate del sufrimiento. Lo que yo digo también, a mí me ha pasado en momentos donde
donde no es que yo pensaba que no existía la mejor alternativa y que estaba... Es que no lo pensaba, ¿no? O sea, no es que yo pensaba que no existía, es que no lo pensaba. No concebías que Entonces eres más como una piedra que se cae por una montaña. ibas por ahí. Y vas por ahí, vas por ahí, vas por ahí. Entonces estás como que a la deriva y piensas que todo es casi como la opción A es igual que opción B y opción C. O sea, como que todo es lo mismo, es insignificante, casi. Y yo creo que muchas personas viven de esa forma y a mí me ha pasado. Y creo que eso al final no conduce a menos sufrimiento, que yo sé que a ti no te importa un carajo, ya lo sé, te voy a hacer sufrir. Voy a decir, no apagues el mecanismo, cabrón. No puedes apagarlo, paras de crecer. Tienes que parar, pero tienes que flight. O sea, no, Sí, sí, pero, no te vas a quedar. No, ¿sabes? pero si reduces eso al nivel que no puedes flight, porque no La- reconoces. Está bien, chicos. Escuché, mira, Anyway, la pregunta es a lo que... y otra cosa, por esta línea iba también. Escuché una frase de. Ahora estoy juqueado con Bob Dylan. Nunca lo entendía. Como que, ay, no sé por qué la Y entendía. descubriste a Dios y ahora ya estás Descubrí a Dios en y a Bob paz. Dylan. Estoy en paz con Bob Ahora estás en Dylan. los viajes con Bob Dylan. Pues escuché esta frase que me tripió un montón. Freedom just around the corner for you, but with the truth so far off, what good will it do? ¿Verdad? Y sabes que yo soy libertario. Para mí libertad es una condición necesaria para que todos podamos pasar por este camino. Busquen el primer episodio que Beto se está contradiciendo. No, yo lo creo que no existe la dualidad, pero libertad No hay siempre- libertad si no sí. tienes free will. No hay libertad si no tienes free will. Pero libertad ¿Cuál es la libertad? ¿Qué haces con tu libertad si tú no seleccionas Sí, o pero que escoges todo que lo que otras quieres personas hacer? no te impongan. Es por una libertad política. Es que la regla te impone, o sea, la fuerza te la Está bien, yo imponga, sé, pero la otra gente no. es difícil combinar estas dos cosas. Es difícil Es combinar parte estas dos cosas. Pero del- algo que sí yo he aprendido, exista free will o no exista free will, cuando se te meten ideas en tu cuerpo, tu software cambia, tu lente de ver la vida cambia. Sí, sí, Y la tu cosa es que si eso es comportamiento predestinado cambia. o no. Sí, Esa es la no sé. pregunta. Quizás En esa parte de free will, la claro, pregunta es si claro. tú seleccionaste Y absorber esas ideas o estás quizás yo no predestinado estoy siendo libre en a hacer este episodio. nadie. Está programado Está escrito en el en mi libreto. algoritmo. Está escrito en el libreto. Pero lo estoy diciendo. Y si se le mete en la cabeza a alguien y alguien quiere hacer algo con eso, Pero esa pues persona, pasará. esa persona Quizás esa persona estaba no puede... predestinada a eso Sí, también. sí, de acuerdo. Fine. Pero no puedo no decirlo porque pues no tengo free will. Pero asumiendo que sí existe, freedom just around the corner for you, but with the truth so far off, what good will it do? Y en parte es porque es que yo soy bien pro libertad. Para mí libertad es la condición necesaria para que todo el mundo pueda pasar por este proceso y lo hagan y lo hagan a su manera y haya muchos experimentos de que funciona para que ese modelo se siga mejorando y convirtiendo más preciso. O sea, yo creo mucho en eso. Pero libertad no es una condición suficiente. La vida tiene que tener tiene que tener, el valor número 1 es libertad, valor 2, 3 y 4 son importantes. Y pensar como que yo escucho a mucha gente, como que hacer lo que te da la gana per se, no es necesariamente bueno para ti. O sea, es bueno que hagas lo que te dé la gana, pero no quiere decir, tú haciéndolo con tus ganas puedes tomar malas decisiones. No O es sea, la manera óptima. en libertad no tomamos siempre la decisión óptima. Ujú, Podemos asumir que casi nunca. ujú. So que yo creo que eso es lo de Bob Dylan recoge eso bien, como que sí, podemos libertad, libertad. Y yo soy el número 1 y siempre seré libertad por encima de todo. Pero aún así, cuando hay alguien que te diga a alguien que te quiere, que te está diciendo, oye, no debes beber todos los días o lo que sea que te estén diciendo, Libertad. tú no digas, no, yo hago lo que me da la gana, eso es lo mejor para mí, no necesariamente. Esas dos cosas No son ciertas. correlacionadas. O sea, No son ciertas. No son ciertas. Y eso para mí es bien cierto. eso es bien cierto. O Sí. sea, tú puedes y eso va a un par de cosas que hemos hablado aquí sobre acceso a la información, todo este tipo de cosas, lo que estábamos hablando de expertos, búsqueda de opiniones. Tú eres libre para ¿verdad? Indagarle de las formas que tú quieras indagar. No significa que estás más cerca de la verdad, necesariamente. Claro.
Igual que para ti es bien, o lo que sea bien para ti, o lo que sea. Eso no existe. Esa cosa como que bien O sea, para una mí. cosa no tiene que ver con la Verdad otra. para mí. Bien para mí. Eso no existe. Lo que pasa es que es difícil medir. Pero yo te puedo Ujú. decir, no, es que lo que estás haciendo no es bueno. Alguien me puede, digamos que es a mí. Alguien me puede decir, no, no, es que lo que estás haciendo no es bueno para ti. No te estoy diciendo que voy a venir con pistolas a obligarte a que no lo hagas. ¿Qué, Eso es quitarte la libertad. qué casualidad, ¿verdad? Porque lo que hablamos con el, el episodio de política, lo mencionamos que usualmente los como que scholars que describen sociedades o regímenes o lo que sea, usualmente siempre están del exterior. Y pasa mismo en el individuo. Cuando la mayoría de las veces que algo no es bueno para ti o estás yéndote por un camino que no te beneficia o lo que sea, siempre, la mayoría de las veces, viene del exterior, la observación. Y yo creo que lo que tiende a suceder, voy a O sea, hablar la de... observación de Sí, tu sí. realización viene porque alguien de afuera, oye Beto, yo creo que quizás podrías hacer esto, podrías que bregar con esto. No, yo hago lo que me Eh, da la gana. pero que los países es igual, Yo hago lo que... Putin, yo hago lo que me da la a lo gana. mejor eso es una meta verdad Ah, o mira para meta allá. fuerza. ¿Viste? ¿Viste? Como todo, a los países, si tú estás dentro del régimen, pues no te das cuenta de lo que está pasando. Yo creo que lo que sucede ahí es que casi siempre cuando uno se aleja de esa mejor versión, por lo menos voy a hablar de mí, es cuando me pongo más impulsivo. Cuando yo actúo impulso, me estoy alejando de esa versión óptima de mí. So que tú tienes un horrible gut feeling. El gut feeling es útil para ciertas situaciones. El gut feeling es útil cuando lo más importante es que escoja una de las alternativas rápido. Si Por tienes un eso. león de Pues es lo que está, frente, cuando actúas en la impulsivo, te estás selva. yendo 100% por eso. Sí, pero en bien poco. En situaciones que no lo amerita, te ¿En qué refieres. situaciones en la vida moderna merita? Irte con el gut feeling. No el gut feeling, porque puede que tu primer instinto sea sea válido, pero que no haya el proceso de validarlo, que es como que, esto es lo primero, y me impulso y cómo reacciono. En la vida moderna, ¿sabes? Bien poco, hay bien pocas amenazas que son... No, pero yo creo que en la vida moderna se da más en, qué sé yo, el aspecto de los negocios. Pues gut O feeling, sí, sí. como que quizás, Gut sí, es feeling como es que el gut como, feeling. eso es tu tatarabuelo diciéndote esto es lo que tienes que hacer. Y quizás tu tatarabuelo era, depende de quién era tu tatarabuelo, tu gut feeling, tu gut feeling es Sí, bueno o malo. es más condicionado por tu Genética, hay que sí. genética, Cultura, lo ambiente, que sea. cultura, no sé. Pero que, yo creo que si te pones a pensar todas estas tradiciones y cuando se habla de cosas espirituales, ¿qué la gente piensa? Piensa en comunidad, como que, pues vamos a entregarme a los demás, en no estar solo, y lo que fuese. También piensa en meditación, rezar, lo que sea. Que es un poco como que dale calma al proceso mental. Deja que las buenas ideas salgan. Yo creo que eso es lo que... Yo lo estaba hablando ayer con mi esposa. Y dice como que... ¿No te pasa eso? Que tú tienes malas cosas en la mente, las empiezas a decir y después como en la cuarta empieza a salir algo positivo. Y es porque por ahí es como que tienes que dejar que salga hay la layers que mierda tienes para que... que aparezca entonces la versión. Yo creo que eso es meditar, rezar, conversaciones como esta. ¿Cuántas veces hemos entrado en conversación y no es como hasta el minuto 15 que es como que, ok, ahora ya ahora sí Empatamos con empatamos? algo. Yo creo que ese es el flow state. Los artistas, Ujú. los deportistas lo hablan como que no, es que entré en un lugar que probablemente Entré en the zone. entré en the zone. Yo creo que, nada, en verdad, cada cual lo hace a su manera. Hay metas verdades, no me, ¿sabes? Y hay cosas que son ciertas y hay cosas que son falsas. Y no porque tú lo creas es cierto. Que obvio. Pero lo que sí es que cuando estés en tu vida así, estés en situaciones complejas, piensa que es como matemática. Es cuestión de Encontrarlo. accesarlo. Está ahí, te está dando vueltas, está en tus narices. Es cuestión de accesarlo. Y inspírate de la forma que te quieras inspirar, sea música, sea comunidad, conversaciones, religiones, libros, meditación, rezar, ejercicio. Busca psicodélico, la forma que te funcione para poder accesarlo. Pero no vivas una vida pensando que no existe tu mejor Alternativa. versión y que no existe
esa verdad no está ahí para ser capturada. Yo creo que es más eso lo que... Por un lado, tú puedes decir como que los religiosos y los conservadores, ellos pecan en decir, es que ya yo encontré la verdad, este es el modelo, esto es lo que funciona, lo demás está mal. Eso es falso, eso está mal. Ese modelo probablemente tiene cosas que hay que mejorar. Yo creo Lo que, yo le- creo lo que que le- es le- el, lo- el segundo punto, es el rechazo de todo lo demás. Eso es lo lo que que yo encuentro que está mal. está mal. O sea, oye, y para mí tiene un valor incalculable, ¿verdad? Lo que hacen iglesias especialmente a nivel individual, cómo ayudan, ¿verdad? A personas a sobrepasar problemas. Para mí el encontronazo es ese, cuando tú rechazas toda otra alternativa o yo digo, sé yo, Beto, mano, qué bueno que te metiste en esta religión porque estabas en estos pasos y eso te ayudó a ser la mejor versión de ti que agrees upon todo el mundo, pues, pero no significa que eso es el mejor camino para mí. Entonces, Claro. si yo encuentro otra religión, el rechazo tuyo hacia mí, porque yo encontré otro camino para llegar a mi mejor versión, eso yo creo que es el problema grande Con las personas religiosas y con este bien lado conservador, más que conservador. religioso, así como El otro lado es el que dice el que todo es relativo, que no existen verdades todo es universales, relativo. que no existen verdades universales, que no existe, no es que todo sea relativo, es que todo es también indiferente. No existe el bien y el mal, ¿verdad? No existe una verdad objetiva, no existe nada de esto. Y es como que, o sea, que te levantas y pues te caíste. A ver, ¿qué pasó? Ver, y te sientes como mierda, pues, whatever, qué sé yo qué. Claro, no sabía que nos íbamos a convertir en un motivational Existe el podcast. motivational podcast. Probablemente lo que estaban diciendo, los dos lados están mal. Existe una verdad objetiva, existe una mejor forma de contestar las preguntas. La mejor respuesta existe, igual que 2 más 2 es 4, y antes quizás pensábamos que era Eso 3. significa que la verdad está en un sitio en el medio. Existe la verdad, probablemente no la hemos encontrado y quizás nunca la encontraremos. Quizás nos acercamos a definir esas reglas, las 4 reglas de Game of Life. Probablemente fallamos en una de las... Hay una cláusula en la regla que nunca se nos ocurrió, o hay una coma que cambia todo. No vamos a escribir las 4 reglas. En el camino yo creo que nos acercaremos a entenderlas mejor. Y quizás quizás esas reglas son producto de otras reglas. Como que esto se sigue complicando. Nuestro trabajo es acercarnos hacia eso para luego codificar y construir una mejor vida que nos ayude a sufrir menos y sobrevivir mejor, que es lo mismo, pero lo voy a dejar así. O sea que sí codifiquemos, pero hay que dejarle espacio con mucha humildad a que esos códigos pueden ir mejorando en el tiempo. Y quizás había cosas que estaban mal, y sabemos de códigos que estaban, o por lo menos hoy en día no son buenos, ¿verdad? Quizás podemos debatir que si esos tiempos era bueno, pero hoy en día no son buenos. Y hay que dejar ese espacio. Pero creo que los dos lados son peligrosos. El autoritario que te dice esta es la única forma y no me importa, como el que te dice no hay ningún propósito, whatever. Si eres una mierda persona, so be it. Go for it. Bye. ¿Existe o no existe?